Pero no se deje sorprender y que la ciudadanía no se deje sorprender cuando la fiscalía habla de esos números, porque generalmente suelen ser falsos. A la hora de la hora, que es un oficio. Esta es una noticia importantísima, ecuatorianos. La defensa de Aquiles Álvarez cuestiona al SNAI por demora en autorización de intervención médica. Aquiles tenía que hacerse una operación, hicieron un escándalo, querían operarlos con el que ahora es ministro, bueno, lo forzaron, le hicieron una grabación, le hicieron huevadas. Hágame el favor. Pero ahora que ya está reprogramada, ¡plum! Audiencia, ¡plum! Esto. Y la situación médica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ya vuelve a colocarse en el centro del debate mientras continúan los procesos judiciales en su contra. Durante una entrevista en Punto Noticias de Radio Pichincha Universal, el abogado Julio César Cueva cuestionó la actuación del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, asegurando que la institución habría respondido o no habría respondido oportunamente a una solicitud relacionada con la intervención quirúrgica que debía practicarse el burgomaestre. Pero miremos la explicación y venimos. La audiencia quedó planteada tentativamente para el 20 de agosto. ¿Cuáles son las razones que ha dado la Fiscalía en este caso, en el caso Goleada? Bueno, en el caso Goleada se inicia como una supuesta delincuencia organizada. Y es la Corte de Apelaciones, cuando revoca las prisiones preventivas, la que le dice al fiscal: oiga, aquí no hay absolutamente nada que haga presumir delincuencia organizada. Entonces la Fiscalía parece ser que está acostumbrándose a que sean otros los que les digan que no hay delito o que el delito no es el correcto, porque ellos, que son los investigadores, no son capaces de darse cuenta. Como consecuencia de esto, reformulan cargos y dicen: bueno, hagámoslo por lavado de activos ya para no pasar más vergüenza. Pero lo que pasa es que van a pasar más vergüenza, porque para un lavado de activos tienen que tener un delito fuente. Y según ellos era el tema del tráfico de combustibles. Pero es que AAA no solo está caído, está enterrado, porque ahora acaban de descubrir nuevamente por boca de terceros que esa norma pues está declarada inconstitucional, que además no existe. Por lo menos no era la norma que estaba vigente en el 2020-2024, que es el tiempo que ellos dicen que supuestamente investigaron. Entonces, seguimos en una situación en la que se procesa por procesar, supuestamente se investiga, pero quien termina investigando es la defensa y diciéndole a la fiscalía lo que no hay. Y así avanza, por así decirlo, Goleada. Está suspendida porque otras personas ajenas a la esposa del alcalde y el alcalde mismo alegaron que se habían inscrito para unas elecciones y que eso implicaba una suspensión del procedimiento. El juez, que no tiene evidentemente ninguna información al respecto, porque además todo ese proceso está recién iniciándose, decidió suspender la audiencia para que oficiara al CNE para que le explique, ya ahí de manera generalizada, pues no solamente respecto de estas dos personas, si alguien estaba inscrito, dónde estaba inscrito, cuál era el estatus de las inscripciones, para según eso tomar una decisión. Entendería que con la respuesta que recibe el señor juez hasta la fecha de reinstalación, se decidirá qué mismo pasa con el proceso. Bueno, es una demostración de que la justicia, cuando quiere, pues, se puede mover, que la justicia está politizada, evidentemente, porque yo le digo, no solo en en todos los otros casos del alcalde, la celeridad es impresionante. Es más, usted ve cómo los jueces casi que le ordenan a otros jueces que les cedan las agendas, y los otros jueces no se atreven siquiera a decir: no, yo señalé la audiencia primero, lo cual normalmente pasa. Los jueces, porque todos quieren evacuar sus causas, nadie quiere que se acumulen. Entonces, cuando usted le dice a un juez: señor juez, muévame esta audiencia porque me han puesto, le dice: no, porque la mía la puse primero. Pero aquí, cuando se trata del señor Álvarez, todo el mundo abre paso, como cuando en las carreteras pasa una ambulancia, así. Todo el mundo se abre, todo el mundo se agenda, todo el mundo se de horarios. Es impresionante. Y usted dice: oiga, pero deme tiempo. Sí, pero pasado mañana nos instalamos. ¿Y qué tiempo me está dando? No sé, pero pasado mañana. Y usted, repito, cuando se pone a averiguar quiénes son los jueces, son jueces que de repente aparecieron ahí y lo sostienen ahí hasta que pasan los casos del señor alcalde. Entonces, por eso digo, creo que estamos siendo incluso juzgados por tribunales de excepción. Entonces, sí llama muchísimo la atención todo esto que está pasando, que de lo cual, pues, usted comprenderá, nosotros tenemos todo debidamente documentado y debidamente detallado, porque esto en algún momento tendrá una consecuencia, obviamente. No puede pretenderse que estas cosas pasen desapercibidas. Pero en todo caso, lo que sí hemos logrado como defensas hacer es, durante los procesos de juzgamiento, que ya ha sido AAA y Grillete, demostrar que esto no tenían razón de ser.
que no han habido las pruebas de las que nos hablaron, de que sobre todo al país le han mentido con el mayor de los descaros. De eso también hay constancia, no solo en audio, sino también en video, porque se graba en ambos, en la corte. Y eso la ciudadanía también tiene que saber. Pero, doctor Cueva, la Fiscalía asegura contar con más de 150 elementos de convicción. ¿Cuáles considera usted como defensa del alcalde Aquiles Álvarez que son los más relevantes o cómo los convertirá o controvertirá más bien la defensa? A ver, cuando usted escucha a la Fiscalía hablar de 100, de 150, no le crea. Y le voy a dar un ejemplo. Usted también habrá escuchado hablar de las famosas 2.700 alertas. ¿Usted se acuerda de las 2.700 alertas del caso Grillete? ¿Verdad? 2.400 eran por señal perdida y señal recuperada. 2.400, Elena. ¿Y sabe por qué? Porque resulta ser que esos brazaletes son tan antiguos, 10 años, que funcionan con red celular GSM. Revise su celular a ver si le agarra señal con GSM. Usted debe tener 4G o 5G. Entonces, con una red celular que la están desmantelando, cada vez van a funcionar menos. Entonces, ¿usted cree que una institución puede ser seria cuando sale a engañar a la ciudadanía de esa manera? Decirle 2.700 alertas. Y cuando vamos a la prueba, 2.400 es porque no hay señal. Señal que evidentemente no tiene nada que ver con el señor Álvarez, pues no tiene que ver con la red celular. Después dijeron, pero hay 33 alertas de pulsera quitada. Pero no le dijeron al país que los informes del mismo SNAI dice que cuando fueron a hacer la verificación se encontraron que el señor usaba correctamente el dispositivo y que el problema era que estaba sulfatado, que estaba humedecido, que estaba dañado y que las 33 famosas alertas eran con la primera pulsera que a pedido del alcalde se tuvo que cambiar porque todos los días daba problemas. Eso no le dijeron al país. Entonces, cuando usted escucha hablar de 150 elementos de combustión, no le crea. Porque también le dijeron en AAA 61 millones de dólares se han perdido, que equivalen a 22 millones de galones de combustible. Divida por favor 61 millones para 22 millones, le va a dar 2.7. Y ese era el precio del combustible. Pero ellos no hablan de combustible robado, pues. Y la única forma en que usted tenga 100% de utilidad sobre el precio, siendo el precio el equivalente a la utilidad, es que usted se haya robado el combustible, pero la Fiscalía no habla de robo de combustible. Entonces, solamente en esa operación matemática usted se da cuenta que ellos mienten. Entonces, cuando usted escucha hablar de 100 y pico de elementos de convicción, no les crea. Porque resulta ser que sus famosos elementos de convicción, por ejemplo, en AAA, se dieron cuenta que eran de una empresa que no estaba siendo procesada. ¿A usted le parece que es una investigación seria? Según explicó la defensa, la operación estaba inicialmente prevista para el 11 de agosto, pero la falta de una respuesta administrativa y el desarrollo de las diligencias judiciales habrían impedido concretarla precisamente en esa fecha. Cueva reclamó que, independientemente de los procesos penales abiertos, deben garantizarse los derechos y la atención médica que correspondan al alcalde mientras se encuentra bajo custodia estatal. Sigamos mirando. El Consejo le dio el respaldo del caso y consideró que no habían los elementos. Por lo tanto, él sigue siendo el alcalde, más allá de que se encuentre privado de libertad de forma, en mi opinión, ilegítima, porque los casos de él no ameritaban esa consecuencia. Vemos a otras personas con condenas, incluso de delitos muchísimo más graves, ¿verdad?, que gozan de preferencias, por así decirlo. Entonces no podemos hablar de que el alcalde está restringido de libertad de una forma proporcional o legítima siquiera. Ahora, lo cierto es que el alcalde Aquiles Álvarez tiene ya una condena. Y aquí aprovecho para preguntarle, ¿qué va a pasar si es que es cuestionada la candidatura de su esposa, Fiorelli Casa, porque también está involucrada en uno de los casos que se investiga en contra del alcalde? Se podría pues dejar de lado o sacarla del juego político en el marco de este proceso de persecución que ha venido viviendo pues el alcalde guayaquileño. Bueno, yo no sabría decirle qué va a pasar porque yo no estoy inmerso en la parte política, pero usted se habrá dado cuenta que así como en la justicia los burros vuelan, en la política también. Entonces usted puede esperar cualquier cosa. Yo espero cualquier cosa, pues yo he visto cosas que antes pensé que no las iba a ver nunca y he vivido para verlas, ¿verdad? Como cuando un tribunal dice que usted es culpable porque usted no pudo probar su inocencia, más o menos así. Cuando yo, hasta donde supe, pues el que tiene que probar la culpabilidad es la Fiscalía. Pero ese es más o menos el resumen de Grillete, por si acaso, porque la Fiscalía se quedó sin prueba documental, pero sin una sola prueba documental. Su prueba pericial era una cosa que daba vergüenza. Y entonces, como había orden, porque en mi opinión, por si acaso, de que había que resolver esto, porque había que resolverlo en contra del alcalde, pues no tuvieron nada mejor que decir,
Bueno, 3 personas vieron que no tenía el grillete, sí, pero esas mismas 3 personas dijeron que no lo vieron, que se lo quitó, pues. Y yo además sí les demostré que esos grilletes se caen por quítame estas pajas, porque resulta ser que los pegan con cinta, con silicón. Eso dijeron los señores del SNAI, por si acaso, ¿verdad? Entonces resulta que había ahí presente un fiscal. Yo pregunto, si estaba presente un fiscal, ¿por qué ese fiscal no consideró que había un incumplimiento? Porque él se dio cuenta que no había ningún incumplimiento, porque esa vaina se había caído, porque simplemente no funcionan. Y es verdad, no funcionan. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, yo creo que si usted lo quiere ver desde el punto de vista electoral, encontrar alguna, o inventarse más bien alguna razón para que la esposa del alcalde no pueda ser candidata, el gobierno lo va a sufrir duramente en las urnas. Tenga usted la certeza de que esa respuesta va a venir de la gente en las urnas. Como en su momento, cuando se subestimó a las personas, también vino la respuesta adversa del gobierno en noviembre. Más allá de que yo creía que algunas de esas preguntas tenían que haber sido aprobadas, no soy yo el que decide, pero creo que de eso no aprendieron nada. En conclusión, el nuevo pronunciamiento de Julio César Cueva abre nuevamente una discusión que trasciende el enfrentamiento político alrededor del alcalde de Guayaquil, hasta dónde llega la responsabilidad del Estado para garantizar la atención médica oportuna a una persona privada de libertad. Mientras la defensa insiste en que la operación debe realizarse y reclama una respuesta del SNAI, las audiencias del caso Goleada continúan marcando la agenda judicial de Álvarez. Será necesario conocer tanto la respuesta oficial del organismo penitenciario como la nueva fecha que finalmente se establezca para la intervención. Hasta entonces, las afirmaciones sobre una falta de respuesta corresponden a la versión expuesta públicamente por la defensa y deberán ser contrastadas con el pronunciamiento de la institución cuestionada. Se las dejo ahí. No se olviden de comentar, hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Compartan, por favor, este video, porque aquí les lo quieren tener a lo que toque dentro de la cárcel. Y miren que ahí también se preguntó sobre el tema de Fiorella, si realmente le afecta o no le afecta estar inmersa, o porque el falso positivo que le han hecho es que ella también es parte del entramado de Aquiles. Vamos a ver si es que en la impugnación que le están pidiendo al CNE no le dicen no puede ir. Un abrazo a todos, gracias por estar. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.